Bueno, entonces vamos a retomar, ya cambiando de la parte de laboratorio y adentrándonos en el tema de virología, que es virus que infectan el tracto gastrointestinal y causan enfermedades del sistema nervioso central. ¿Sí vemos la presentación? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces hablemos un poco de las características de los picornavirus, puesto que el virus del polio entra dentro de ese grupo. No es una familia extraña, ya la habíamos tocado en alguna oportunidad. Entonces, viendo las características de esta familia, recordando que son virus picosaédricos, virus relativamente pequeños, por eso el nombre de picornavirus, son virus de información RNA y tienen una proteína de importancia que es la BPG. Aparte de eso, va a tener 4 polipéptidos, proteínas como BP1, BP3, BP4, BP2. Son virus que no presentan envoltura y pues su replicación se da más que todo o inicia a nivel del citoplasma. Los enterovirus, que pues también están acá relacionados con este tipo de familia, dice que rara vez, o sea, a pesar de que estos virus son secretados en las heces fecales, que es la característica que tienen, es muy raro que ellos produzcan enfermedades entéricas. Eso quiere decir que produzcan diarreas. No, ese no es su razón de ser. Más que todo se van hacia la parte de afectación del sistema nervioso central, la gran mayoría de ellos. Casi todas las infecciones producidas tienden a ser de tipo asintomáticos. ¿Qué más podemos decir de los enterovirus? Que ellos pues están dentro de esta gran familia que son la familia Picornaviridae. Consta de 4 géneros, 2 de estos afectan a animales y entre esos tenemos lo que son los cardiovirus y los apstovirus y los otros que son importantes para nosotros, aquí están los rinovirus y los enterovirus. Anteriormente la literatura decía o lo que se había estudiado ponían el virus de la hepatitis A, se había clasificado dentro del grupo de los enterovirus, de los 72 tipos que posee este grupo de microorganismos. Pero pues después, ya haciendo otros estudios, pues se dieron cuenta que no debía estar acá alojado, sino que se le agrupaba en el género hepatovirus. Pero pues, ¿por qué se había agrupado ahí dentro de los enterovirus? Puesto que la secreción del virus de la hepatitis A se da a través de las heces fecales. Espera que le cambio el color, que no se ve, un momentico. O en verde. Bueno. Bien, dentro de los enterovirus humanos están los poliovirus tipo 1, 3, los Coxsackie tipo A, Coxsackie tipo B. De los Coxsackie tipo A hay 23 tipos y estos pues van a tener una clínica significativa en los pacientes, en los seres humanos, y más adelante vamos a mirar qué pueden producir. Están los hechovirus y en total alrededor de hay más de 68 y 71 tipos con respecto a lo que son el grupo de los enterovirus como tal. Bien, continuando hablando de las características generales de estos virus, podemos decir que son virus pequeños, que tienen propiedades físicas y químicas muy similares a los anteriores. Pues uno es la resistencia a pH ácidos, a solventes o detergentes que pueden
disolver lo que es la parte de los lípidos, son sensibles a sustancias cloradas, soportan temperaturas altas y pues su óptimo crecimiento va a ser a temperatura corporal 36.5 a 37 grados centígrados. La transmisión o por donde los virus son secretados es a través de las heces fecales. Esto quiere decir que todo ese proceso replicativo que los virus, este tipo de virus produce es a través del sistema digestivo a nivel de la parte del intestino. Entonces, por ahí es donde el virus se secreta con mayor intensidad. Eso quiere decir que la infección se va a producir de manera orofecal. Se va a infectar tracto respiratorio alto y también va a infectar lo que es la parte intestinal. Bien, serotipos, poliovirus 3 serotipos, Coxsackie, como ya les había dicho, 23 del tipo A, 6 del tipo B, hechovirus 30, enterovirus 3. Como ya lo he expresado, ellos como tal no producen enfermedades diarreicas, entéricas, pero se van a transmitir por la vía fecal oral debido a que se secretan por las heces fecales. Las enfermedades que produzcan este tipo de virus se van a dar dependiendo el tropismo, o la preelección por la cual ellos se vayan a escoger y pues así van a producir las enfermedades. Las vías respiratorias superiores, la bucofaringea, el tubo digestivo son las puertas de entradas para estos tipos de virus. Hablemos un poco de la patogenia y de la inmunidad. Entonces, estos virus, pues como ya les había dicho, por su capacidad de poder resistir, le quito acá que se me desconfiguró estas diapositivas. Acá, esta que está por acá. Hacémosla un poquito, exacto. Y este que está por acá. Bien. Desconfiguración tan bacana. Bien, estos virus pueden resistir la acidez a nivel del estómago, también pueden resistir lo que es la acción de las enzimas proteolíticas y pues a nivel también las concentraciones de sales o ácidos a nivel de la bilis. O sea que ellos, pues si tú adquieres este virus, pues a través de alimentos, aguas contaminadas, tú lo vas a ingerir, pero pues al pasar por todas estas zonas, pues el virus no se va a morir, no lo vas a matar. La replicación va a iniciar a nivel de las mucosas, luego pasa a lo que es tejido linfoide, a nivel de las amígdalas, faringe, luego va a pasar a las placas de Peyer, es como el proceso patológico que se va dando, y después pues el virus va a empezar a hacer un proceso de diseminación, lo que va a constituir que se dé la primera viremia. O sea que esto es un virus que produce viremia. Inicialmente esa viremia se va a dar en tejidos diana, en los cuales vamos a encontrar receptores. Esos receptores son de tipo proteico y después pues de ese proceso, de esa primera viremia, se da la segunda fase que corresponde a lo que es la replicación y conlleva a lo que es la viremia de tipo secundario. Una vez que ya se da esa viremia de tipo secundario, es donde se dan los síntomas. Bien, con respecto al poliovirus, este microorganismo, este virus, tiene la capacidad de poder acceder a
la parte del cerebro, tras haberse infectado o haber adquirido la infección y que haya viajado desde el músculo estriado, luego a la parte nerviosa periférica y luego ya hacia el sistema nervioso central, y que una de las sintomatologías virus de la rabia. Es donde tenemos nosotros que hacer ese diagnóstico diferencial y pues tener alguna evidencia de que ese paciente haya sido mordido o haya tenido algún momento cercano de poder estar infectado por el virus de la rabia para poder sospechar que no se trate de polio sino de rabia, pero a su vez esa sintomatología pues puede ser muy parecida cuando ya afecta lo que es el sistema nervioso central. El virus va a ejercer acción citolítica en las partes neuronales motoras, sobre todo lo que es las astas anteriores y el tronco del encéfalo. El periodo de incubación normalmente puede ser entre 6 a 20 días aproximado, pero puede extenderse y eso pues depende del sistema inmunológico hasta unos 35 días. Cuando este virus ataca y afecta lo que es la parte neurológica, puede llegar a destruir cierto tipo significativo de neuronas, lo que le va a producir al paciente la famosa parálisis, que le deje una discapacidad para toda la vida. Entonces, dependiendo del número de neuronas que se estén afectando y hayan sido afectadas por el virus, pues así va a ser la parálisis que le va a quedar. Bien. Cuando se produce la diseminación desde la bucofaringe, se van a detectar algunos periodos significativos antes de que empiecen los síntomas, ¿no? Pues nada que no sea de una resolución rápida y fácil, porque pues eso depende en la edad a la cual uno sería infectado o tocado por el virus de la poliomielitis. Pues se podría decir que no tendría por qué darle a nadie polio, porque hay una vacuna que se ha dicho que es una vacuna efectiva y que pues si a ti te vacunan contra la polio, es muy poco probable que tú sufras de la enfermedad, ¿ya? Pero pues bueno, pueden haber sus excepciones a la regla y habrán personas al día de hoy que no estén vacunadas contra el virus del polio y pues esos casos le podrían llegar a ustedes en algún momento, ya sea en edades pequeñas o en personas ya grandes. Entonces, cuando se da todo ese proceso de reproducción vírico y la eliminación ya como tal del intestino, puede durar hasta 30 días o más de que eso suceda. Y pues ahí se va mirando el paciente cómo responde frente a el mecanismo que el virus utiliza. Los anticuerpos, la titulación de anticuerpos que uno vaya a generar, eso va de la mano con la respuesta inmunológica que tú vayas teniendo y ahí vamos a mirar anticuerpos específicos tipo IgM y anticuerpos específicos tipo IgG. También nos dice que si a ti te da polio, pues ya quedas inmunizado para toda la vida. Bueno, a nivel epidemiológico, la poliomielitis, que pues como ya sabemos es un virus que es secretado por las heces, la mayor frecuencia se va a adquirir por la vía orofecal. Esta poliomielitis está en todo el mundo y pues tiene también como una predilección en cuanto a las etapas. En el caso de los países donde hay estaciones, le gusta mucho lo que es la parte de la humedad, el frío, o sea, la parte de verano, otoño. Y también va de la mano con la higiene a nivel del buen lavado de las manos, porque pues si nosotros tenemos una asepsia siempre del buen lavado de nuestras manos, vamos a minimizar el riesgo de que contraer muchas de las enfermedades que se pueden transmitir por esta vía. Entonces, eso es importante, pues tenerlo en cuenta
la buena higiene que se tenga, porque si no, eso es lo que va a hacer que sea más expuesto el virus frente a las diferentes edades, ya sea los niños pequeños que sean manipulados por adultos que no tienen una buena asepsia, en el caso de los papás hacia ellos, pues van a ser más propensos de adquirir la enfermedad. La infección durante la niñez puede generar enfermedades asintomáticas o muy leves o enfermedades que lo van a discapacitar para toda la vida. Bien, hay diferentes cuadros clínicos producidos por el virus de la poliomielitis. Está lo que es enfermedad asintomática. Tú puedes infectarte, pero no manifestar ningún tipo de sintomatología. Está la poliomielitis abortiva o enfermedad menor, en donde el paciente va a evidenciar una sintomatología muy generalizada, sin compromiso todavía del sistema nervioso. Luego vamos a encontrar una poliomielitis no paralítica o meningitis aséptica, pues sí compromete el encéfalo, pero no hay una discapacidad como tal que lo incapacite en cuanto a parálisis. Y tenemos la polioparalítica, que sí te discapacita y a su vez es como la más grave en cuanto al paciente, que lo puede llevar a la muerte. Bueno, aquí las tenemos, la sintomática. Cuando nosotros asimilamos esta infección, va a infectar sobre todo la parte orofaringia y la parte del intestino. Como les vengo diciendo, no es que le vaya a producir diarreas o un malestar gastrointestinal, no, pero pues ahí ya el virus está secretando. Ese con 90% de las infecciones con relación a este virus van a ser de tipo asintomático, y más que todo cuando las personas ya están grandes, ¿no? Porque cuando están pequeños el riesgo es mucho mayor. La poliomielitis abortiva o enfermedad menor, pues aquí que va a manifestar el paciente, una vez que pues ya se produce el proceso infeccioso, la replicación, va a presentar cuadros, fiebres inespecíficas, más o menos esto se le da al 5% de los individuos infectados, cefalea, malestar general, molestias a nivel de la faringe, algunos pueden presentar vómitos y van a aparecer de 3 a 4 días después de la exposición. Eso es como serían los síntomas, y como ustedes ven son síntomas inespecíficos. Entonces no queda pensar que el paciente tenga o no tenga polio. Por eso es importante que ustedes miren los esquemas de vacunación, ¿sí? Si tienen o no tienen la vacuna contra la poliomielitis. Tenemos la poliomielitis no paralítica o que produce o la meningitis aséptica. Esto ocurre de 1 a un 2% en los pacientes que han sido infectados por este virus. Pues aquí obviamente ya hay un progreso al sistema nervioso central, hacia la parte de las meninges, que como sabemos la que recubre nuestro cerebro. El paciente va a manifestar dolor a nivel de la espalda, va a presentar algún tipo de espasmos musculares, y además de eso ya previamente tuvo la sintomatología de la enfermedad menor. Y tenemos la paralítica o enfermedad mayor. Está pues el porcentaje en cuanto a los pacientes que padezcan es un poco menor, pero es letal, es preocupante, dice desde un 0.1 a un 2%, y pues es el cuadro más grave. Este cuadro se puede presentar 3 a 4 días después de que se dio la parte de la enfermedad menor, y o sea que puede pasar de la parte menor y de una llegar acá a la parte paralítica. Aquí el paciente que va a sufrir un cuadro bifásico. En esta enfermedad ya sea una viremia de segunda instancia. Hay una afectación a nivel de las astas anteriores de la médula espinal y a nivel de la corteza motora del cerebro. ¿Cuál es la gravedad en este cuadro? Es la parálisis que ya va a presentar como tal el individuo, y esa parálisis pues va a depender de las cantidades de neuronas que fueron infectadas, que fueron
dañadas, y así es como se va a producir todo ese proceso. Esta polio paralítica se va a dividir en dos, la medular y la vulvar. La medular va a producir, el paciente va a tener parálisis de la cintura escapular, luego de eso, o sea, fue precedido de una parálisis intercostal y diafragmática. Aquí es preocupante porque cuando hay este tipo de parálisis, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Van a tener problemas obstructivos en cuanto a la capacidad de poder respirar. Es como sentirte presionado ahí, que no te permiten poder fluir y respirar de mejor forma. Otra cosa que es preocupante es que, pues, debido a esa afectación, los pacientes, si no son atendidos a tiempo, pues se pueden morir por esa situación. Entonces aquí, debido a estas parálisis, hay una disminución de la expansión del tórax y hay una capacidad vital que lo puede llevar a la muerte. Otra cosa que pasa en la poliomielitis medular es la debilidad que ocurre a nivel de los músculos que están inervados por los nervios de la parte espinal del individuo. Y la poliomielitis vulvar, aquí el paciente va a tener sintomatologías referidas a lo que es la parte de la debilidad facial. Entonces son pacientes que pueden tener parálisis a nivel de sus fascias, disfagia, disfonía, voz nasal. Estos pacientes van a tener la incapacidad de poder deglutir, o sea, poder tragar su propia saliva, lo que conlleva a que estos pacientes se pueden ahogar hasta con su propia saliva. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, ahí hay una parálisis de los músculos que se encuentran en esa zona, y pues eso es muy peligroso para este tipo de pacientes que los pueden llevar a la muerte. Hay debilidad en cuanto a los músculos que están inervados con los nervios craneales, lo que es el 9 y lo que es el 10. Entonces hay una afectación del centro respiratorio, hay una alteración vasomotora y hay síntomas que ya se van a correlacionar con la parte encefálica, produciendo encefalitis. Y viendo esto, pues el 75% de los pacientes que llegan a este tipo de poliomielitis mueren. Y aquí vemos en los años anteriores, o sea, cómo hubieron tantas personas discapacitadas con esta enfermedad. Y uno veía muy común en la calle, viejitos, ancianos, niños. Pues sí, porque primero no había la vacuna. Entonces, como no había la vacuna, pues ante el ataque de los virus, creo que ya lo sabemos, pues no podemos hacer absolutamente nada, sino tratar de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero aquí, con respecto a los niños muy pequeños, a ellos los afecta desde muy chiquitos. Por eso es que la vacuna contra la poliomielitis son de las primeras vacunas que nosotros recibimos en el esquema de vacunación. ¿Por qué? Para evitar, miren, estos procesos que pues no son para nada bonitos, ¿no? Porque es algo que con lo que vas a vivir para toda tu vida. Y anteriormente, mire, eso es como se hacían las valoraciones, y ahí sale la enfermera diciendo, mire, ya hay una vacuna contra el polio, que eso es pues una de las mejores noticias. Eso es que ante las enfermedades virales, lo mejor, o la noticia que a uno más alegría le puede dar es la generación de las vacunas. Bien. Hay un síndrome que se llama el síndrome post-polio. Es un síndrome que pueden padecer aquellas personas que en su momento les dio polio. Sobre todo este síndrome post-polio se evidencia en edades de 30 a 40 años, más o menos un porcentaje de 20% de un 100% de personas que tuvieron polio en sus primeros años.
Aquí el paciente, ¿qué es lo que va a sentir? Pues las zonas en las cuales hubo daño neuronal, ellos van a sentir en esa zona mucho dolor, y eso es debido a ese daño que tuvieron en tiempo pasado. Esto no quiere decir que es que el virus haya vuelto, que el virus haya reactivado, no, sino que está la memoria, ¿no? La memoria de ese proceso. Entonces, los pacientes van a referir eso, mucho dolor en la parte muscular donde se originó ese daño neurológico, donde se produjo la afectación inicialmente, y es lo que pues, observamos acá en la gráfica. ¿Sí? Neuronas muertas, sinapsis por acá, neuronas vivas, pues todo eso confluye y pues se produce el síndrome de post-polio. ¿Cómo vamos a diagnosticar estas enfermedades? Pues bueno, partimos que como es un proceso neurológico, uno, analizar el líquido cefalorraquídeo cuando tenemos casos de meningitis asépticas para poder descartar si es causado por poliovirus o si es causado por otro enterovirus que lo pueda producir. Miramos lo que es la valoración del líquido cefalorraquídeo en cuanto a niveles de glucosa, que deben estar en sus parámetros normales o viceversa ligeramente reducidos. También miramos niveles de proteínas normales o ligeramente elevados. Esto lo estamos haciendo es en el líquido cefalorraquídeo, cómo está glucosa, cómo está proteínas. Rara vez, cuando estamos examinando, no visualizamos realmente bien si eres positivo o negativo para el virus, solamente estamos mirando cómo disminuyen, aumentan estos componentes que tiene el líquido cefalorraquídeo. Porque para esto tenemos otras pruebas de laboratorio como cultivos celulares o también titulaciones de anticuerpos específicos o PCR también puede ser, ¿ya? Esta parte. Prevención, podemos prevenir la enfermedad, podemos hacerlo gracias a Sabin y Sal, que generaron estos dos tipos de vacuna, una por la vía oral, otra por la vía intramuscular, una con anticuerpo, con virus atenuado, otros con virus muertos, ¿ya? Entonces, eso se estableció dentro del esquema de vacunación internacional, poder hacer esa dosificación y se colocan pues en nuestros primeros meses de vida, ¿no? Empezando a los 2 meses, a los 4 meses, a los 15 meses, después se hace un refuerzo a los 4 y a los 6. Esto hablando de la vacuna que se da vía oral. Bueno, acá tenemos el esquema. Este esquema ha cambiado porque hay otras vacunas que ya se han incorporado, pero pues para que miremos cómo se aplica la dosificación de la poliomielitis. Recién nacido, es de las primeras vacunas, luego a los 2 meses, luego a los 4 meses, luego a los 6 meses, y luego se dan refuerzos de la vacuna contra el polio. Miremos los pros y los contras, ¿ya? De las dos vacunas, ¿no? La vacuna que es vía oral y la vacuna que es intramuscular. Una, protección duradera, inmunogenicidad en mayor del 95% con 3 dosis, no pierde la inmunogenicidad, induce inmunidad faríngea no intestinal, limita la circulación de virus salvaje, produce inmunidad de grupo, no hay efecto en cadena con la vacunación, muy efectiva en control de enfermedades, paso previo a la erradicación, complicada de administrar, costo más elevado, estamos hablando de la vacuna de virus muerto, posibilidad de combinar con otras vacunas, poca sensibilidad al calor y se puede vacunar a inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, que esa es otra cosa. Uno no puede colocarle a un paciente inmunosuprimido, paciente VIH o otro tipo de pacientes, pacientes trasplantados, vacunas que sean con virus atenuados, porque pues por esa baja inmunidad ellos pueden pues producir o generar la enfermedad. Entonces en este caso esta sería la ideal
para este tipo de pacientes. Y la otra, que es la vía oral, pues igual que la anterior, pues tiene una protección duradera. La inmunogenicidad también es mayor al 95% con 3 dosis. Puede perder inmunogenicidad, la otra dice que no, pero en este caso, pues por los refuerzos y todo, en algún momento se podría afectar este tipo de vacunación. Induce inmunidad faríngea intestinal, mayor limitación de virus salvaje circulante, produce inmunidad de grupo, efecto de vacunación en cadena, efectiva en control de enfermedades, gran impacto para la erradicación, fácil de administrar, bajo costo, no se puede combinar, sensible al calor, pero hay una cosa que no se puede vacunar a los pacientes que estén inmunosuprimidos. Bien. Les voy a mostrar, un momentito, este está por acá, el ciclo del virus, compartir, bueno, ahí es como gráficamente cómo sería ese ciclo del virus del polio. El polio entra generalmente a través de la boca. Una vez que está dentro del cuerpo, alcanza el intestino, empieza la infección, comienza la infección del poliovirus, que va a encontrar como esos receptores ideales para poder adherirse. Estos virus, microorganismos, van a flotar en el intestino. Algunos van a requerir ciertas superficies con algún tipo de estructura, como el lumen intestinal. Ahí se va cerrando la célula, es porque se dan por medios de endocitosis. Entra al intestino y este intestino se va moviendo, o sea, de adentro hacia afuera. Se almacena en el interior de la célula receptora y de la superficie del intestinal. Atraviesa la célula del intestino. Ya ahí hay una desencapsidación del virus para que entre el ARN viral. Se forma la invaginación, como lo ven acá. Y ahí se da la conexión del virus con la célula del huésped y se inicia todo ese movimiento genómico a nivel de la célula del huésped. Ahí el virus absorbe la célula ya dentro de la misma y crea el componente viral, que es el color azul que ustedes ven ahí. Y así va creando otros componentes virales o el famoso virión, y más y más. Luego haciendo una copia de sí mismo y sigue haciendo copias y sigue haciendo copias para generar otros nuevos poliovirus. Todo lo que sucede y no sabemos. Y aquí tenemos a nivel del intestino la gran cantidad de carga viral o de viriones que están ahí, por eso es que pues, es la parte donde se secreta la mayor cantidad viral. Y pues bueno, no solamente se van a quedar ahí, pues otros se van a ir para dónde, para el torrente sanguíneo, y pues van a irse hacia otros sistemas, pues llegando hacia la parte del sistema nervioso central como tal. Bien, sigamos por acá. Bien,
Eso con respecto a la parte del polio. Como les decía, supondría que no debía haber personas que sufran de poliomielitis, pero pues bueno, las excepciones están. Ahora mi pregunta es, esa deformidad que ustedes vieron en las fotografías, ¿las podría sufrir una persona adulta o no? ¿O eso solamente le pasaría a los niños? ¿Quién me dice si sí o no? A ver. Bueno, como siempre, mudos todos. Profe, Dime. yo creería que sí las puede presentar, debido a que es, es generado por la debilidad muscular que tiene el paciente. Entonces, al no tener esos músculos que apoyen todo lo que es el miembro, es probable que tenga esa deformidad. Pero en los adultos, ¿tú crees? ¿O es parálisis o es esa distrofia? Es mi pregunta. ¿Tú crees que puede haber esa afectación para que se produzca esa distrofia en una persona ya adulta? ¿O en su efecto sí puede producir la parálisis de los otros cuadros que yo les nombré? Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen, ¿sí? ¿Por qué entonces la vacuna se da en sus primeros meses de vida? ¿Mm? Eso es lo que tenemos que analizar. Porque si fuera así, o sea, si produjera esa distrofia a nivel de los adultos, pues entonces y que nunca se le ha dado la vacuna, pues entonces se aplicaría en ese momento, ¿no? ¿Por qué en los niños sí? Porque los niños están en esa etapa de crecimiento, desarrollo de huesos, músculos, cosa que no sucede con nosotros los adultos. Y en el caso de nosotros sí puede producir una parálisis que podría ser obviamente para toda la vida, pero no va a producir como esa distrofia o esa situación en la cual se deforma como sucedía en tiempos anteriores con los niños, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación que tenemos que hacer con relación si una persona que de pronto sobrepasó su vida sin estar vacunada y no le atacó el virus en ese momento, pues cómo va a suceder cuando ya lo tenga en la etapa adulta. ¿Sí? Ese es eso, básicamente. Bien, ahora, este virus atraviesa la barrera placentaria y si la atraviesa, ¿qué sucede con el feto? Es una buena pregunta, porque si es un virus que produce viremia, lo vamos a tener en la sangre. Ahora, ¿qué sucederá o qué pasa? Entonces, ¿será que la mamá seguramente tenía anticuerpos pasivos y se dio a su bebé y pues así la cosa funcionaría? Pero en el caso de que la mamá no le haya dado polio, ¿ustedes qué piensan? ¿No? Les dejo ese signo de interrogación ahí para que investiguen. Bueno, y tenemos los hechovirus, que son los mismos enterovirus, como habíamos hablado al principio, y que cuyas características pues también son muy parecidas a la anterior en cuestiones de información genética, porque pertenecen a la misma familia, en cuanto a la susceptibilidad que tengan, ya sea por algunos tipos de detergentes, porque soporten pHs bajos, altas temperaturas. Bueno, eso casi siempre es igual en relación a lo general de las familias, que también se van a encontrar al nivel del tubo digestivo. Esto quiere decir que son virus secretados por las heces fecales y que pueden causar, en la gran mayoría de ellos, lo que son enfermedades oportunistas, como tal, cuando vean susceptible a ese huésped para poder infectar. Se aisló por primera vez de heces de niños asintomáticos, más o menos en la década de 1950. Es un virus muy infeccioso debido al mecanismo de transmisión, sobre todo en los niños muy pequeños. Ya ahí, entonces ahí van a estar como presentes, pues porque no trae esa buena asepsia a nivel de las manos. Es
de los virus principalmente causantes de enfermedades febriles en los niños menores de 1 año, también en niños pequeños, y está íntimamente relacionado con virus causantes de las meningitis aséptica. Entonces, si un niño, después de haber nacido en sus primeras etapas de la vida, es infectado por este virus, puede causarle graves enfermedades multisistemas. O sea, está asociado con una alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, estos virus, por la sintomatología que ellos refieren, se podía fácilmente confundir con otros. O sea, que los síntomas pueden ser muy parecidos a los producidos por infecciones bacterianas o otros virus como tal. Entonces, de manera que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener muy clara el comportamiento de la enfermedad, tener unos antecedentes epidemiológicos y a su vez ayudarnos de los exámenes de laboratorio para poder entonces concretar como tal el procedimiento con el paciente. Igual, diferenciar entre viral y bacteriano. Tratamos lo viral porque lo viral, ¿cómo se trata? La sintomatología. Bien, entonces van a presentarse síndromes febriles, respiratorios, también procesos de conjuntivitis, algún tipo de enfermedades de tipo paralíticos. Bueno, estas características son parecidas a las anteriores en cuanto al tamaño, en cuanto al ARN, que no poseen envolturas y poseen una única poliproteína que va a ser la responsable de la formación de esas proteínas que se encuentran a nivel de la estructura del virus y también de otras proteínas que van a ser necesarias para el proceso de replicación celular. Algunos de estos, estas replicaciones se van a producir a nivel de la nasofaringe y después van a pasar para los ganglios linfáticos en las regiones, en las partes donde se encuentran más cercanos. Entonces podemos ingerir estas partículas por la vía orofecal, ya que estos virus son secretados por el intestino. Y aquí nos va diciendo más o menos cómo es el mecanismo patológico. El virus se va hacia la parte inferior del tracto, luego se reproducen, luego causa afectación a nivel de diferentes tipos de células, luego se va hacia el sistema nervioso central y puede atacar hígado, vaso, médula, corazón, pulmones. Los síntomas usted los va a evidenciar después de los 4 o 6 días aproximadamente, una vez que se produzca la infección. Estos son virus que pueden producir enfermedades letales, o sea, se pueden morir dependiendo el cuadro clínico que ellos puedan producir. Si es un bebé, es infectado por este tipo de virus en las primeras semanas de vida, puede ser, como les decía, mortal. Puede darse la muerte por fallas hepáticas, puede darse la muerte por fallas cardíacas y también pueden darse por infecciones del sistema nervioso central. Ya cuando son niños mayores y adultos van a tener un mejor pronóstico, pero ahí los que llevan del bulto, pues pobrecito, en este caso son los niños muy pequeños y más que todo los niños menores de 1 año. A nivel de los adultos, una de las cosas que puede complicarnos a nosotros es más que todo los casos de miocarditis. Esas son enfermedades de estos virus, pueden enfermar a cualquier grupo poblacional, pero pues como ya les decía, los niños son los que van a ser los más perjudicados por este tipo de virus. A medida que nosotros vamos creciendo, se va aumentando los anticuerpos frente a poder defendernos del ataque de los mismos, generando pues esa inmunidad.
Bien, entonces hay diferentes causas por las cuales se van a producir las infecciones. La principal son por las condiciones que se tenga de esa población de hacinamiento, sobre todo es una enfermedad para personas de escasos recursos, gente que vive en una sola habitación como 5 o 6, toda una familia, también las costumbres higiénicas que se tengan que no son las adecuadas. Y es una enfermedad que se puede transmitir de persona a persona por la vía fecal oral, a través de vómitos, también se puede secretar por medio de la saliva, por las secreciones orales que se den. Entonces, esos mecanismos, si los alimentos se contaminaron por el virus, pues si te comes ese alimento, pues también te vas a enfermar por aguas contaminadas, entre otros. Bien, no hay ningún tratamiento para las enfermedades producidas por este grupo de virus. Lo único que uno puede hacer es tratar la sintomatología del paciente. Y tenemos a los Coxsackie. Estos Coxsackie que pertenecen a los enterovirus, ellos también van a estar secretándose por el tracto digestivo de los seres humanos, aunque lo secreta el sistema digestivo, no van a producir diarreas, pero sí van a producir otro tipo de enfermedades. El mecanismo de contagio es igual al anterior, por la vía orofecal, por las manos contaminadas, por alimentos y aguas contaminadas, por vómitos, entre otros. Las zonas tropicales, en las zonas tropicales, las infecciones se pueden producir durante todo el año, o sea, por el clima como que les gusta a ellos. En la parte de los climas fríos, los brotes van a depender de la estación en la que se encuentren. En el caso de los países que tienen estaciones, se da más que todo lo que es verano y otoño. Mire que es lo mismo cuando hablábamos del virus del polio. Estos virus, la mayoría, van a provocar síntomas leves, pueden presentar síntomas, pueden ser asintomáticos, también pueden presentar una sintomatología que podría parecerse a una gripa, ¿ya? Por eso les digo que los virus al principio, casi todos se comportan muy parecidos, ¿ya? Ya depende de si el sistema inmunológico los deja entrar mucho más allá para ver esos cambios y esas variantes que ellos van produciendo. Pero acá podemos estar sanos, que alguien le dio aparente una gripa, resulta que era Coxsackie y no supiste, pero bueno, te dio ahí la infección. Pero algunos casos van a generar ya lo que son infecciones mucho más graves. Entonces, diferentes, ahí tenemos que niños pueden estar infectados por este virus y no mostrar sintomatología, asintomáticos. Pero también vamos a encontrar niños que van a tener fiebres altas repentinas, dolor de cabeza, dolores musculares, otros van a presentar afectación a nivel de la garganta, malestar abdominal, náuseas, y entonces estos niños infectados pueden tener fiebres, pero no presentar otro síntoma acompañante. Entonces hay que tener en cuenta los episodios de fiebre para ver qué puede pasar más allá. Resulta que puede que solamente le dio fiebre y se mejoró, pero resulta que también puede sucederle otros tipos de enfermedades. Coxsackie, de los cuadros clínicos más característicos, Coxsackie B, miocarditis, pericarditis, pleurodinia. El Coxsackie A, enfermedad de manos, pies y boca, herpangina, conjuntivitis hemorrágicas agudas. No quiere decir que sean las únicas, pero son como las más comunes y frecuentes en este tipo de pacientes. Bien, los Coxsackie, el periodo de incubación desde el tiempo que ocurre la infección a la aparición de los síntomas va más o menos de 2 a 10 días aproximadamente. Las infecciones de Coxsackie van a variar dependiendo del serotipo específico que produce la infección, de lo que el niño o la persona haya adquirido. Estos cuadros clínicos generalizan mucho en cuanto a la presencia de fiebre. A veces no hay fiebre, entonces eso es muy relativo. Y en el caso de la pleurodinia, que es uno de los
cuadros clínicos de estos Coxsackie, vamos a encontrar que presenta fiebre, dolores musculares generalizados, y en el caso de la hepargina vamos a encontrar algún tipo de lesiones a nivel bucal, y más adelante vamos a observar esto. El virus Coxsackie también puede producir enfermedad de mano, pies y bocas. Es muy característico en los niños. Lo que nosotros podemos visualizar es que ellos van a presentar cierto tipo de lesiones, vesículas, y que estas se van a alojar, como su nombre lo dice, a nivel de las manos, de las plantas de los pies, a nivel de la boca. Eso es como se dice lo comúnmente. Esta enfermedad es producida por el Coxsackie A16 y, como les decía, son lesioncitas tipo ampollas rojas, dolorosas, sobre todo las que se presentan a nivel de la garganta, en toda la parte de la boca, lengua, encías, paladar duro, cara interior de las mejillas también encontramos. Y pues, como les decía, afecta las palmas de las manos y las plantas de los pies. La hepangina, que es otra enfermedad de los Coxsackie del tipo A, aquí el pacientico va a producírsele lesiones o vesículas, úlceras a nivel de la garganta, a nivel de las amígdalas, a nivel del velo del paladar, lo que le va a producir mucho dolor. Entonces, debido a esa afectación que tienen en la boca, son niños que no van a comer, son niños que van a bajar de pesos, que van a empezar a padecer cuadritos de anemia, y es debido pues a esa situación que se presenta por esas lesiones. Aquí, como ven, estoy hablando algo por encimita, pues la idea es que ustedes profundicen un poco más de estos cuadros dados por el Coxsackie. Y tenemos lo que es la conjuntivitis hemorrágica, dada por Coxsackie A tipo 24. Pues el niño va a referir dolor en los ojos, ahí se afecta lo que es la esclerótica. La evolución de él, pues va a llevar su proceso. Son pacienticos que les va a molestar todo, que la luz, que van a sentir como fuego en ellos. Aparte de eso, los Coxsackie van a provocar infecciones mucho más graves que van a requerir hospitalización, sobre todo el caso de los Coxsackie B. La afectación a nivel meningia es bastante significativa, entonces vamos a encontrar meningitis virales, encefalitis, miocarditis, algunos recién nacidos que se han contagiado por las infecciones de su mamá, y también vamos a encontrar que se pueden infectar ya sea en el parto o después del mismo, y van a generar algunas complicaciones como miocarditis, hepatitis, meningoencefalitis, bueno, entre otras muchas enfermedades. Bueno, otra forma de contagiarse pues también va a ser la vía respiratoria, porque por ahí también se secretan los virus. Diagnóstico, pues bueno, primero que todo tenemos que tener claridad si es una enfermedad de tipo viral, y luego de eso pues vamos a mirar a identificar de quién se trata en el caso que así lo amerite. Pero pues inicialmente basémonos en la realidad, que lo que vemos en la consulta general es poder hacer la diferenciación si estamos ante la presencia de una enfermedad viral o bacteriana o micótica o parasitológica o de otro tipo de enfermedad, para poder entonces darle solución o mejorar la sintomatología que el paciente refiere. En este caso, pues esa es la forma como lo hacemos así. Y luego, pues si ya utilizamos otro tipo de análisis como titulación de anticuerpos específicos, PCR, entre otros. Bien, sintomatología. Y pues los mecanismos de prevención, o sea, la forma como se contagia, pues tratemos en la medida de lo posible de prevenir este tipo de enfermedades. No hay vacunas que sepamos, y como decía, lavado de manos, los juguetes que utilizan los niños también limpiarlos, no llevarlos a las guarderías, que mantengan reposo.
bueno, esto ya lo dije, pues si no pueden comer, pues obviamente los niños van a perder peso, se van a deshidratar, van a dejar de comer, pueden también tener cuadro anémico. En ese caso, hay que hidratarlos, si no aceptan la vía oral, pues por la vía endovenosa. Bueno, y eso pues sería el tema de virus para el día de hoy. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Yo sé que están cansados. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos y chicas. Pues nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, profe. Estén bien. Bueno, profe, hasta luego. Hasta el día de la tarde.